Hola, nuevamente estamos en otro video podcast de Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy dedicados al escenario, todo teatro y nada más que teatro, porque tengo dos invitadas que están en este momento ofreciendo una obra en el teatro, en esa intensa, siempre lo digo, la intensa actividad del teatro independiente de la ciudad de Buenos Aires. El teatro sigue y sigue y sigue. Siempre les digo cuando hago homenajes a los artistas, les digo, el teatro es la vida y la vida siempre continúa, el teatro también, siempre continúa, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Así que tengo acá a Connie Merino. ¿Cómo estás, Connie? Un placer. Muy bien, contenta de estar acá. Gracias. Amancay Espíndola, ¿cómo estás, Amancay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Así que encantado de recibirlas y de hablar de teatro. Me gusta tanto hablar de teatro. A los tres. Así que, sí. Me van a contar, primero que nada, qué están ofreciendo en el escenario teatral independiente de la ciudad de Buenos Aires. Ella es la autora, ¿viste? Entonces me dice yo y yo. Se me adelantó a la pregunta. Es la autora. Estaba dando para que empiece, pero no, digo yo lo que yo siento. Creo que es una obra muy hermosa, muy conmovedora. Es una historia de amor, me atrevo a decir. Mi frase preferida de la obra es: el amor se sostiene o no se sostiene, y creo que la obra habla de eso es lo que yo siento. Es una obra que construyó Amancay con cartas de amor entre sus padres entre el 1937 y 1953. Y es de una belleza poética, y es de una hondura y a la vez una ternura. La gente sale en todos estos estados que te estoy nombrando. Es una historia de vida, de alguna forma, que llega al punto de darle vida a ella. Así que muy, muy hermoso estar haciéndolo. Amancay, ¿qué título le pusiste a la obra? El nombre de papá y mamá, Nicandro y Alda. Unos nombres muy particulares, ¿no? Muy particulares. Y yo Amancay. Nicandro y Alda, sí. Papá, el nombre, creo que en Uruguay es más común que en la Argentina. Por acá se conoce más Nicanor, ¿no? Sí. Papá, descendiente, abuela aymara, por parte de él, y Alda, hija de inmigrantes italianos, Alda. ¿Cómo fue el origen? El origen lo deducimos. ¿Cómo fue ese momento en que empezó a nacer la obra? ¿Encontraste las cartas? ¿Ya las tenías? ¿Sabías dónde estaban pero ahí las dejabas? ¿Cómo fue eso que encontraste las cartas que fueron construyendo esta obra? Es más largo. Vos sabés que mamá me regaló las cartas de ella y las de papá a los 18 años. Y yo no tuve valor para leerlas. Y quedaron ahí guardadas. Después me vine a Buenos Aires. A los 36 años se las pedí a mamá y me dijo que las de ella las había quemado. Le pregunté por qué, no me contestó. Y siguieron las cartas de papá en algún lugar de la casa. Cuando mamá fallece, sí, busco sin recordar las cartas, pero busco en los rincones, y en un rincón arriba, en un placar donde se guardan las valijas, encuentro las de papá. Y esto ya era a mis 48 años, bastante tiempo después las pasé a una computadora, carta por carta, y ahí quedaron otros tantos años. Y antes de la pandemia decidí hacer con ellas una obra de teatro. Con Sagay, en un seminario que hizo Sagay con Paula Marul, y ahí en 3 meses salió la obra. ¿En 3 meses? En 3 meses. Después de estar años en un placar. En gestación mucho tiempo, increíble. Muchos años, ¿no? Pero además debo decir que Connie y Carlo Argento, me acompañaron en un proceso que duró casi 4 años para poder conseguir la producción y poder hacerla. Sí, es largo. Largo proceso. Y finalmente apareció Pablo Paisanidis, un primo mío, que Alda es su tía abuela, que la produjo. Bien, ¿y cómo fue, me decís, Connie y Carlo? Connie y Carlo. Fue cuando vos leíste las cartas y tomaste la decisión de escribir la obra, de hacer la obra, ¿ya lo fuiste formando en base a la personalidad de Connie y de Carlo? ¿Fuiste adaptando ese...? No, todavía no se los había dado a ellos. No. ¿Pero pensabas en ellos? No. Solo pensaba
en darle cuerpo a un sueño que había tenido antes, que era un escenario donde aparecían 4 personajes, porque estaban arriba de un escenario todo negro y gente con perramus, decía yo, pilotos grises, con valijitas. Y yo decía, ¿por qué? ¿Quiénes son? Y cuando hice el seminario, uní esos personajes con la obra de teatro. Eso es la única unión que hice. Los personajes fluyeron como mamá, Alda, y papá, Nicandro, y también mi abuela, Josefa, que lo hace María Nidia Ursiduco. ¿Cómo fue? Llevaste la obra, a ver cómo te hago la pregunta. Vos hacías el seminario en Sagay. Sí, el seminario consistía en que escribir una obra. Escribir una obra. Así que ahí se empezó a escribir esta obra. Ahí empecé a desgajar las cartas y construir un caminito que contara el cuento de ellos y elegir si era una carta, si era un diálogo, si era un monólogo. Sí, la fui construyendo así, desgajando las cartas. ¿Coincidía el recuerdo que vos tenías de tus padres con lo que empezaste a aprender de esas cartas? Porque habían pasado muchos años. Muy bueno. Ay, Dios mío. ¿Sabes que en el fondo no lo sé, pero leer esas cartas aún ahora contándote me emociona porque fue profundamente conmovedor para mí, porque ver lo que había sido la relación de ellos fue maravilloso, además porque fue un profundo amor. ¿Te habían contado ellos antes, cuando eras niña, adolescente, lo que sea, cómo fue su historia, cómo comenzó su historia de amor? No, no la sabía. La descubriste en las cartas. No la sabía porque además sabía yo, papá era casado, separado, ni siquiera separado porque no existía el divorcio. En esa época no, en Argentina no. Y mi abuela sostuvo, mi abuela socialista, inmigrante, italiana, sostuvo esa relación contra el abuelo que no quería saber nada de eso, pero fue un largo noviazgo hasta que se casaron vía México. Claro. Y después recién a mis 4 años se casaron por las leyes argentinas cuando papá enviudó de su primera esposa. Era algo bastante habitual antes que existiera el divorcio y el nuevo casamiento en Argentina, ¿no? Claro. Así que, Connie Marino, ¿cómo fue que recibiste este rol para ser? Porque ibas a ser la madre de la autora. Claro, sí. Cuando me llega la obra, me llegaron también otras obras, que eso pasa en lo general a principio de año, y yo tengo un termómetro de piel. Si a mí algo me da como me eriza la piel y me conmueve, digo que sí. Y me pasó eso con el material. O sea, lo primero que hice que fue, la leí y dije, esto me conmueve. Entonces le dije que sí. Después vino la pandemia, pasó de todo. Se cayó el proyecto, se levantó, bien teatro independiente, que uno le va poniendo el cuerpo y le va midiendo los tiempos, hasta que sucedió que apareció un productor y la pudimos poner de pie. Claro, es loco hacer la madre de Amancay. Los primeros ensayos era raro lo que pasaba. Y también volvió a pasar algo cuando la obra se estrenó, que vino familia. No solo el primo que me abrazaba y me decía, ay, me acordé de la tía. Gente que conocía al personaje que yo estoy encarnando. Eso siempre es muy loco. Sabés que sí, la vi en esto que hacías, la vi. Y vos lo que hiciste fue agarrar los textos. Perdón, me han llegado a decir, tiene la misma voz que la tía Alda. Wow, mirá. Me dijeron es muy fuerte eso y es muy hermoso, porque uno está tratando de hacer un trabajo honesto y comprometido. Yo a partir de lo que contaba de esto del divorcio, de la abuela, del casamiento, son personajes muy modernos. Es muy linda la obra, no sé si la viste y te invitamos. La vi. Yo creo que son personajes muy modernos, muy valientes. Ella cuenta que a los 27, que en ese momento, en el 37 era mucho, se viene a Buenos Aires a buscarse la vida, a encontrar un trabajo. Él está en realidad casado, o sea, es toda una cosa de mentes muy modernas, con esa abuela anarquista. Entonces yo digo, nadie nace un repollo, mirá la Amancay que tenemos, ¿no? Yo creo que la obra también tiene esa cosa que es muy bella, que es
entender que uno tiene unas raíces que provienen de historias de amor, a veces difíciles, como han sido estas, y que igualmente se han sostenido y han dado sus frutos, y el estreno, que además vinieron sobrinos, nietos, bisnietos, era muy conmovedor eso, y yo tengo la sensación maravillosa que al público le pasa algo de eso, se espeja. Hay gente con ojos rojos que te dice, me acuerdo de mi abuelo, o yo también tengo las cartas de mi mamá, o me acordé de cuando yo era chiquita y tal cosa. Entonces creo que la obra ha logrado poner hoy sentires. No sé si puedo, porque Virginia Lombardo hizo una enorme dirección. Creo que es una obra que mal dirigida hubiera podido quedar más acartonada, entre comillas. Porque Mancay hizo algo muy genial, que es respetar la forma de hablar de esa época. Entonces hay retóricas medio barrocas, medio enrevesadas, propias de esa época. Sin embargo, la obra está puesta de una forma tan emocional, tan honesta, tan moderna, tan dinámica, que se genera un combo muy atractivo, muy atractivo. Bien, lo que me parece que Mancay logró es que sea una historia de amor, pero no esas edulcoradas totalmente que hemos visto en algunos radioteatros o teleteatros, y que tiene alegría. Sí. Tiene toda la representación. Bueno, ustedes me preguntaron si la vi. Contanos qué te pareció. Sí, claro, estamos hablando. Tienen que hablar ustedes más que yo. Pero me dio el impacto ese de que hay alegría. Es una mujer, como decía Connie, que en ese momento desafía a la sociedad de esos años. Sí, sí. Había que ser una mujer muy valiente. Sí, sí. Sí, además venía de General Roca, ¿no? No venía de la capital, no nació, digo, era provinciana, que eso también suma un valor más conservador, ¿no? Una mujer muy, muy valiente, ¿sí? ¿Cómo se suma otra mujer al elenco para la dirección? ¿Hablas de Virginia Lombardo? Sí. En realidad pensé en dirigirla yo. Había un párrafo al principio de Amancay, digamos, la hija, y un párrafo al final. Y pensaba yo quedar a un costado y mientras poder dirigir a los actores. Pero después las conmociones que me podían llegar a pasar fueron muchas y digo, yo no sostengo emocionalmente tanto. Virginia ya había dirigido 2 obras mías y ella me capta la esencia. Ella me dice, corto acá, sí, cortá, subo acá, sí, subí. Confío absolutamente en ella. Son un equipo ya. Somos un equipo ya. Y la verdad que fue un alivio saber que Virginia tomaba la dirección porque confiaba en ella. Era mi deseo, de verdad te confieso, poder dirigirla, pero emocionalmente, tal es así que en los ensayos, primera vez que decía un texto, venían todos a abrazarme porque era un llanto imparable, no podía controlar la emoción, pude por suerte, yo decía, tranqui, ténganme paciencia, voy a controlar la emoción, pero sí me hubiera hecho muy difícil, así que ese fue el encuentro con Virginia. Connie Marino, cuando recibiste el guión, ¿tuviste ya ideas de cómo lo ibas a construir y después cuando llegaste al primer ensayo te encontraste cosas diferentes o coincidió todo? No, ni una ni otra, mira. Bien. Primero me pasó que me conmovió muy tiernamente, me encontré lagrimeando y dije, esto está bien, voy a decir que sí. Y lo segundo que me pasó es, ¿cómo se hace esto? No me suele pasar, yo también me dirijo un poco, me doy maña, soy creativa. En lo general leo una obra, aunque después capaz el director propone otra cosa, y yo ya me imagino por dónde puede ir. Termino de leer esto y digo, ¿cómo se hace esto para no tener 2 personajes leyendo? ¿Cómo se hace esto? Yo llegué en blanco con toda la disponibilidad y todo el deseo abierta a ver qué iba a pasar. No tenía idea, no me suele pasar, no tenía idea cómo se iba a poner de pie teatralmente el material. Y sucedió algo maravilloso. ¿Cómo se eligió a los otros 2 actores que integran el elenco? La verdad, en principio, Elena Petraglia estuvo en una primera lectura que hicimos junto con, sí, que también nos acompañaron todo el tiempo,
Alejandro Mateo como vestuarista y escenógrafo desde los 4 años atrás, Leandra Rodríguez, iluminadora, y músico no teníamos porque lo suma Virginia, pero me perdí. No, como vos habías convocado a Carlos, estaba Elena, que después no pudo. Elena, que después no pudo porque tiene, dada, te digo también porque tengo la misma edad de ella, somos muy convocadas por la edad porque estamos bien, tenemos memoria, podemos estar plantadas arriba del escenario. Es muy bueno eso. Es muy buena y Elena está muy requerida y entonces se nos fue. Pero vino, la convocó Virginia a María Nidia. Excelente. Muy amiga además de Elena Petraglia. Sí, fue no hubo fantástico. conflictos entonces. No, ninguno. ¿Y a Carlos? A Carlos fue al primero que llamé, primerísimo. Más te digo, en realidad se la di la obra a Alejandro Mateo y le dije, vos dirigiste en los 80, quiero que dirijas esta obra. Alejandro Mateo, que es escenógrafo y vestuarista, y me dijo que sí. Y después me dijo no, que estaba abrumado con tanto trabajo Ok, dije, bueno, la tomo yo. Y digo, ¿en quién habías pensado vos para Nicandro? Y me dijo en Carlo Argento. Y entonces dije, ok, sigo tu idea. Y llegó Carlo Argento. Y llegó Carlo Argento primerísimo. Y tucutún, tucutún. Le voy a pedir a la operadora, a Nina, que nos ponga en pantalla la foto 1, donde vamos a ver algo de la obra. Ahí está Carlo Argento, con Connie. Atrás se ve a Mancay y a María Nidia. ¿Qué es ese momento? ¿Qué están encontrando ahí? Ahí se están cada uno leyendo la carta del otro. Ellos están en un espacio-tiempo que no es común, están divididos, digo, teatralmente, si uno está en la escena lo entiende, ¿no? Claro, el que lo mira en la escena lo entiende. Se están leyendo, porque hubo gran parte del vínculo sostenido a través de cartas. Porque lo fue distanciando la vida por un montón de diferentes razones, entonces era el amor epistolar, ¿no? Y ahí se están leyendo. La foto 2, Nina, si nos pones en pantalla. ¿Acá qué pasó con las cartas? Las veo por el aire. Es hermosa esta escena y esa foto. Bueno, ellos se empiezan a preocupar muchísimo porque no reciben cartas hasta que llegan todas juntas. Y es una fiesta de papeles que vuelan. Es eso. Por lo que fin estamos llegaron. viendo. Los trenes se habían retrasado. También era habitual en esa época. Claro. ¿No? La foto 3, Nina, por favor. Ahí están las mujeres de la obra. Sí. Esta vez que ya Alda está con la manito en la panza, está embarazada. Ajá. Y ahí estamos esperando a ver que nazca Mancay. Ahí llega Mancay, Mancay. Así que esto se ve en la obra, le digo a la audiencia. Vamos a ver la foto 4. Ahí están todos. Sí. Ese es el nacimiento de Mancay. Visto desde el bebé. Eso sería visto desde el bebé. Desde el bebé. Eso es lo que vio Mancay cuando llegó al mundo. Sí. Así. Sí. ¿Cuánto tiempo les llevó ensayar? Mucho tiempo. Más que habitualmente. No, lo que pasa es que cuando podés, es teatro independiente, todos le vamos haciendo lugar. Cuando podés juntarte poco, se extiende en el tiempo. Después, cuando tenés la fecha de estreno, tenés que apretar clavijas y hacer lugar a los codazos en la agenda. Así, yo también he hecho mucho teatro comercial o teatro en San Martín. Vos es un empleo, de alguna forma, vas y te vas y trabajas un montón de horas. En este tipo de propuestas es a fuerza de amor. Entonces, sí, estuvimos muchos meses, empezamos a darle vida. Sí, digo que ustedes ensayaron mucho más que yo, que apenas tengo 3 parlamentos. Sí, los movimientos, saber a dónde voy en cada momento, pero ellos ensayaron mucho. Un espacio muy amplio como es Patio de Actores. ¿Cómo adaptaron los movimientos ahí? ¿Ya los traían? ¿Ensayaron siempre en Patio de Actores? No, y en lo general no es así, no tenés acceso a la sala hasta el final. No, ensayamos en una sala muy linda que queda, ¿cómo se llama? Filisberto. Preciosa sala.
de Yatay. Adriana, en Yatay, sí, en Yatay, casi Rivadavia. También es amplio ahí. Y es amplia, Sí. y la verdad el espacio era parecido. Así que fuimos desde el Muy principio parecido. con una espacialidad similar. Eso estuvo bueno, porque como viste que la obra tiene esta cosa ensoñada, no es materialmente concreta, no hay muebles, es más ensoñada. La espacialidad, si no es parecida, se te complica. Tenés que tener en cuenta las distancias, no hay de dónde agarrarte, no hay una mesa con sillas, es más volátil, ¿no? Eso le da una cosa muy Onírica. muy onírica al material. Era la idea de la directora, ¿no? No cenirnos a la mesa con las sillas y el living, sino hacer una cosa más onírica en donde los espacios, los tiempos, las generaciones se cruzan. De hecho, Mancay está ahí. Los movimientos fueron marcados coreográficamente. Sí, te diría. ¿No? Lo que son los bailes, Sí. los dos bailamos, Carlos y yo bailamos. Así que fueron cosas acordadas entre los dos, tratando de armar una coreografía madre, pero sabiendo, y en eso coincidíamos la directora y nosotros, que lo importante era la emoción que circulaba. Entonces esa coreografía original tenía el permiso de ponerse más dramática e ir para otro lado. Algo y un punto intermedio entre tener algo muy armado y tener algo que ni siquiera se pensó. Un punto intermedio porque el teatro es algo vivo, que nunca es igual y nunca te pasa lo mismo con el otro. Entonces tener la posibilidad, como los dos bailamos tango, nos defendemos en la danza, podíamos permitirnos eso. ¿Ha habido modificaciones desde el estreno hasta ahora? No sé qué decirte porque cada función es única. Las equivocaciones y no sé, y las enmiendas son ahí al paso. Sí, yo siento que si uno piensa en modificación como una cosa de puesta fría, no la subo, somos respetuosos todos, muy profesionales todos, es un grupo bárbaro con muchos años de trabajo, entonces nadie se hace nada, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero yo creo que la obra va creciendo y sí se va modificando. Aparecen resonancias diferentes, vibraciones diferentes, miradas que no estaban, ausencias de miradas que no estaban, tonos, porque vos trabajás con lo que estás respirando. Y entonces nunca es igual. El teatro tiene, si el grupo es bueno y la historia se cuenta, es una cosa que está en movimiento permanente. ¿Hay algo que omitiste de la relación de tus padres en la obra? La preguntás a Mancay, a la autora. Connie sabe algo. Hay algo al final que ellos notaron además. Dice la poesía final. ¿Por qué dice esta poesía? Yo en realidad no lo supe hasta mis 50 y pico. Mamá había fallecido a los 48 años. Y a los 52, 53 me fui a encontrar con una amiga de mamá. Y ahí supe que mamá quería separarse. Hacia el final, te diría, hacia el final de la vida de papá. Habían pasado muchas cosas, a él lo habían jubilado tempranamente en Neuquén, nos habíamos venido a Buenos Aires, estábamos viviendo de una casona tremenda que tuvimos a un cuarto de pensión, los tres. Papá no encontraba trabajo acá, supongo que la relación se habría deteriorado mucho, volvimos a Roca, él a buscar trabajo, y a los 2 meses muere. Y ya te digo, tantos años después supe que había un atisbo tal vez de separación. Eso es lo que omitimos. Bien, en la obra se los ve muy felices. Sí. Sí, además también fue una decisión de, si lo supe yo tantos años después, ¿para qué contarlo ahí? Que es tantos años antes. Que es tantos años antes. Siempre hay que rescatar lo bueno, ¿no? Claro. Así que Sí. nos vamos a una pausa en Pantallas y Escenarios y ya seguimos hablando de teatro. Tómate 5, tómate un ratito. ¿Tenés 5? Quédate. Soy José Valentino y hoy te traigo 2 propuestas nuevas de la biblioteca que están buenísimas para estudiar, trabajar en equipo o crear contenido. Empezamos con la sala parlante Papa Francisco. Sí, como lo indica su nombre, acá vas a poder hablar. Está pensada idealmente para trabajar en equipo, compartir con otros e incluso hacer videollamadas. Es un espacio para usar libremente.
Pero si son más de 15 personas, un dato muy importante es que tienen que reservarla previamente por nuestra web. Los turnos son de 1 a 2 horas y durante ese tiempo el espacio queda cerrado y es exclusivo para ese grupo. ¿Qué podés hacer ahí? Usar tu computadora, estudiar, investigar, hacer trabajos prácticos e incluso tener videollamadas. La sala cuenta con una pantalla para presentaciones y otras herramientas que te permiten trabajar solo o en equipo. Y ahora nos vamos a otro espacio más orientado a lo digital y la creación de contenido. Sí, la sala de streaming Luis Alberto Spinetta. Esta sala es un lugar pensado para quienes quieren producir, desde podcast hasta transmisiones en vivos, grabar entrevistas, charlas, hacer streaming o crear contenido audiovisual. Es ideal para proyectos educativos, culturales y de divulgación. Tiene capacidad para 5 personas y los turnos son de 1 hora con posibilidad de extenderla a 2. A diferencia de la sala parlante, acá sí o sí necesitas reserva. Para eso, llenas un formulario en nuestra página web contándonos tu idea. Todo esto lo encontrás en la sala pública de lectura ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750 y en nuestra web en la sección de salas. Ah, y pará, no te olvides de seguirnos en nuestras redes, BCN Argentina y BCN Radio. Tienes un rato para descubrir, BCN late en cada esquina, en 5 minutos te lo cuento aquí. BCN Radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. No. Y seguimos en Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy hablando de teatro junto a Mancay Espíndola y Connie Marino, quien me van a repetir el nombre de la obra que están ofreciendo en la ciudad de Buenos Aires. Nicandro y Alda, en el patio de actores los sábados a las 18 horas. ¿Cómo consigo Lerma la- 568. a ver bien la dirección, ¿cómo es? Lerma 568. A 1 cuadra de Córdoba y a 2 de Scalabrini Ortiz. Muy cerca de Palermo Hollywood, ¿no? Sí. Sí, total. El barrio que ahora Casi se parte, llama. sí. Así Sí. que, ¿y cómo consiguen la entrada a la audiencia para ir a verlas? Bueno, puede por alternativa teatral sacar, también en boletería, la entrada es En económica. boletería en efectivo porque no manejan tarjeta. Sí, es verdad, eso Ajá. está pasando con muchos teatros. Hay descuentos jubilados, descuentos estudiantes, nosotros queremos que se vea, entonces son entradas que se pueden pagar y nos pueden esperar a la salida y eso nos encanta. Repítanme, por favor, el nombre de la obra y qué días y horario va. Bueno, se llama Nicandro y Alda, va los sábados a las 18 horas en patio de actores. Lerma 568. Bien, está la información completa, la vamos a repetir de todas maneras. Ahora quiero que Connie Marino me cuente por qué actúa, por qué es actriz, por qué canta, sí que canta. Sí, ¿no? claro, en la obra viste que canta, Sí. sí, también. Bueno, yo creo que yo era una persona muy, muy tímida, muy introvertida, sufría mucho eso y logré salir, digamos, de a poquito estudiando y siempre cuento, primero en coros, después en grupos vocales, después solita, después entré en Drácula cuando era muy jovencita y me enamoré del escenario y de la actuación. Creo que hay algo que pulsa dentro mío que tiene que ser expresado y que la mejor forma que encontré es actuando y cantando y estando arriba del escenario. Yo quiero que al que mira, al que escucha, le pasen cosas. Compartir ese momento único en donde uno está vibrando con quien escucha, ¿no? Contar historias, hablar de cosas que me interesan. Y a medida que crezco, que ya voy creciendo, más me importa hablar de cosas que me interesan. Así que creo que hago teatro porque es una pulsión que me animé a seguirle los pasos. ¿Tenés alguna preferencia de género para actuar? En una época de mi vida hice mucha comedia musical. Ujú. Ahora no sería un género preferido para mí. El teatro me atrapa muchísimo. A mí me gusta el teatro musical, ¿no? El teatro que además tiene música. Creo que es un componente muy potente poéticamente, lo que está cantado, lo que está danzado, los cuerpos, ¿no? Bailados.
Dentro de la expresividad del teatro no me gusta tanto el teatro representativo o más naturalista, me gustan las cosas que arriesgan un poco más. Me gusta mucho lo poético, creo que hay que utilizar, es mi opinión, hay para todos los gustos, obviamente, el espacio escénico para desplegar imaginarios. Y entonces trato de transitarlo así y me doy cuenta que voy arrimando a proyectos así, porque uno va eligiendo, ¿no? Hasta casi inconscientemente. Así que estoy contenta con eso. Y Amancay, estás contenta seguramente con ser Feliz. actriz y además autora. Contanos cómo empezó todo eso. No, tengo 82 años. Prepárate. Yo no pregunté edades. Te cuento. Soy de General Roca, Río Negro. Vine recién a los 32 años. El teatro, más atrás te diría, 14 años. Me recuerdo andando en bicicleta en una avenida del pueblo y pensando, ¿de qué voy a escribir cuando sea grande? Porque escribir, tengo que contar muchas cosas. Es lo único que se me cruzaba por la cabeza. A los 21 llegó una profesora de teatro de Neuquén, Alicia Fernández Rego se llamaba, y la barrita nuestra de chicas y chicos fuimos a hacer lío a ese taller, a hacer lío. A divertirse. A divertirnos. En el Prado Español, me acuerdo que fue el encuentro. Y yo quedé fascinada con la impunidad que era subir ahí arriba, pegarle una cachetada a uno, llorar, reírme, romperle la camisa. Y yo bajaba del escenario y no había pasado nada. Dije, qué impunidad acá arriba. Me enamoré de eso. Y después el teatro me sucedió, te diría que no fue algo que a mí se me hubiera cruzado por la cabeza transitar. Y mirá, me he pasado la vida arriba del escenario y empecé a escribir teatro recién a los casi 50. Llegó tarde la escritura, pero llegó fuerte. ¿Lo haces continuamente? Tengo estrenadas aproximadamente 7, 8 obras que las puse en un libro que se llama Obrerío Teatral. Y ahora me falta editar Nicandro y Alda y Velado Amor Viajero, que están simultáneamente las dos ahora en escena. Una en Chile 2080, Teatro El Popular. Sí. Está también los sábados a las 18, que es la historia de Ada María Elflein, una periodista de la prensa. Fue la primera mujer periodista, ¿no? Que trabajó en una redacción con hombres en un cubículo porque no podía mirarlos ni ellos mirarla a ella. Por eso decide proponer ser cronista de viajes, porque en ese momento además era posguerra y no llegaban las crónicas de viaje de Europa, y además de ser hija de inmigrantes alemanes, amó profundamente su país, murió joven. Esas son las dos obras que están en cartelera. Y bueno, la escritura, los otros días me preguntaba un amigo, ¿qué estás escribiendo ahora? Y fue un impacto, porque dije, me parece que ya lo dije todo. Algo va a parecer que Claro. no hay. Algo ¿Sí? te vas a recordar algo que no escribiste. Wow, gracias. Acá no hacemos pronóstico, pero Sí, estoy seguro de eso. Connie Marino, ¿qué te gustaría hacer en teatro que no hayas hecho hasta ahora? Que no haya hecho. O si querés repetir alguna obra. No, me gustaría hacer un personaje rico y dramático, un personaje de obra clásica bien contundente, no sé, que dice un Ibsen, un Chekhov, algo clásico. Una Lady Macbeth. Lady Macbeth lo hice, pero podría ser otra versión de Lady Macbeth. Shakespeare, algo grande y que requiera mucho, una herramienta. Yo me siento en mi mejor momento. Yo actúo hace casi 40 años y yo siento que nunca estuve tan punto caramelo, de verdad, como intérprete, como la disponibilidad, no solo física, emocional, vocal, cultural, de la vida, ¿no? Me gustaría eso, hacer un personaje de esos emblemáticos, bien importantes, eso me encantaría. Y ahora estoy por estrenar un café concert, género que amo, que es más de humor, de donde canto y actúo, que se llama A propósito de los besos. ¿Dónde va a ir eso? Eso va a haber una función, casi como una previa, en el ex CCK, el Palacio Libertad, Sí. el 10 de mayo. Y después, si todo sale bien, todavía no puedo decirlo, en una sala ideal para esto a partir de fin de julio.
Y es un espectáculo con pianista, muy, muy lúdico. A mí el café concert me encanta, lo hice mucho. También me identifica un montón. Es la posibilidad de cantar, bailar, actuar, hacer payasadas y decir cosas que estén piolas, que la gente se ría, no sé, es lindo. Pero bueno, sí, muchas cosas. No me da la vida para todos los deseos que tengo. Sí. Algo que hiciste en tu carrera artística y que te impactó y recordás siempre. ¿Qué fue? A ver, en televisión, la primera novela que fue Nano. Para mí fue un punto de inflexión. Yo venía del teatro y haber hecho Nano, que me eligieron por casting además, fue como estar en la pantalla. Eso fue para mí como una cosa muy decisiva. En teatro tengo siempre un corazón aparte para la versión que se hizo de teatro musical de Nine, Ajá, sí. aquí en el Metropolitan. Para mí fue una cosa de una belleza. No le fue bien, le fue más o menos, pero no importa. Era de una belleza, de una delicadeza, la dirección, la sutileza. Eso fue para mí una de las cosas más, también, más bellas, más disruptivas. Entre un montón de cosas que si uno... Yo tengo creo que me identifico un poquito con Amancay. Tengo que hacer un esfuerzo si tengo que ir para atrás. Hice, creo que 100 obras de teatro. Tengo que decir, pero hice esto, danza, teatro, pero también hice, pero también... Pero hay cosas sí que quedan marcadas como sensaciones, ¿no? De momentos particulares de uno. Nine lo fue, Nano lo fue, y sí, puedo seguir pensando, pero así está bien. ¿Y Amancay qué quedó en tu carrera que te impactó, que decís, esto fue grande? Ay, ¿sabés que no sé? Estaba pensando. Entonces todo. Hice Lady Macbeth, que me dirigió Rubén Pires. Ajá. Y fue esa obra que siempre la marcan como cuidado con hacer Lady Macbeth, ¿no? Y te juro que me pasaron cosas. Es difícil. Sí. Pero me pasaron cosas de repente quedar trabada y no poder salir al escenario porque tenía que hacer la escena de las manos ensangrentadas y lloraba y el director me gritaba, salí a escena, y yo gritaba, no puedo. ¡Ah! Y me pegó un empujón y salí. Digo, esas cosas extrañas, ¿no? Que dije, ¿alguien la habrá podido hacer relajada? No creo. Yo hice también un Lady Macbeth muy estridente. Es un personaje muy intenso. Y eso también es cierto, ¿no? Yo no trabajo de una forma que quedo poseída. Sin embargo, lo que haces en escena te carga. Sí. Y es un personaje... Total. Yo recuerdo la escena que el bebé se moría y yo pegaba un grito desgarrado. Y esa escena yo después quedaba así. Te pasa, o sea, vos estás entregando tu instrumento para que algo suceda... Al personaje. Sí, ese es un personaje muy... Sí. Hice muchos clásicos, por suerte, en el teatro independiente. Hice Sartre, Chekhov, Shakespeare, y Singe, cuando tenía 31 años, no, más chica, 31 años. Singe, ahora no me acuerdo, me dirigió Julio Ordano, pero... Por suerte en el teatro independiente pude transitar todos los clásicos, lo que fue maravilloso, pero no sabría a cuál volver. Me gusta todo, cada cual en su momento. Nosotros vamos a volver a Nicandro Diala, así que le pido a la operadora que nos pase el video donde vamos a ver, creo que Amancay me lo va a tener que decir, los auténticos protagonistas de la obra, ¿no? A ver, yo tengo... Amancay, eran los verdaderos protagonistas de la obra. Sí, además el atadito de cartas que aparece ahí lo conservo. ¿Es el auténtico también? ¿No, Sí. no es algo pintado para el afiche, No. nada por el estilo? No.
son las cartas. Las cartas de ellos. Las cartas de papá, las de mamá no están. Lo veía como un hombre muy alto. Sí, Carlo Argento, que lo interpreta, es alto. sí. ¿Y tiene alguna Morocho. similitud con él? ¿Lo encontraste? Sí. La cara angulosa, es morocho, capaz era un poco más robusto y Carlos es Sí. más bailarín flaquito, pero sí, sin duda. Papá era más robusto, sí, pero para mí perfecto. Y ya te digo, con Alda, mis primos que la vieron, porque vinieron de Roca especialmente al Hermoso. estreno en coche y se fueron al día siguiente. Pero me decían, es parecida, habla, hermoso. tiene gestos de Alda, habla como, tiene la Sí. misma voz de tu mamá. Digo, qué increíble, y es probable, porque ellos que estaban ahí no la habían visto a Connie nunca, ni la habían escuchado, me dijeron todo esto. ¿Vos no le habías dicho nada, Connie, cómo era tu madre para que la interpretara de alguna manera? No, Nada. no, ni se me hubiera ocurrido, no. Respeto mucho, soy actriz, lo que es la creación del personaje, que ella tomara vuelo como quisiera, no. Connie, vos no le habías escuchado decir nada casualmente nada, a Mancay. nada. Se fue dando esa coincidencia. Sí, porque creo que como la historia está bien contada, en las personas de público que conocieron a esa mujer, empiezan a suceder asociaciones. Eso es lo que creo que yo, para encontrar una razón, ¿no? Y después que en realidad los castings son medio mágicos. Sí, Este casting es medio mágico. total. Hay sinergias ahí volando que suceden. Sí. ¿Cómo fue? ¿Hubo casting? No. Me refiero al casting, me ¿A qué? refiero a la elección del grupo de Sí, actores. sí. ¿Cómo A se, eso. ¿Cómo se unió el...? ¿Cómo se unió? ¿Cómo se unió? Exactamente. Formaron un equipo para Exactamente. la obra. Un equipo amoroso, te digo, porque en la continuidad del tiempo, permanecer casi 4 años sosteniendo, lo vamos a hacer, no conseguíamos cómo, pero lo vamos a hacer, y que no se fueran, que se quedaran al lado Sí. mío. Eso es, no tengo palabras, de profundo agradecimiento, porque quería que ellos hicieran Nicandro y Alda. Bien, vamos cerrando esta nota, así que les pido que, bueno, lo acabas de decir, pero que repitan el nombre de la obra. Nicandro y Alda en Patio de Actores, Lerma 568, los sábados a las 18 horas. ¿Cómo se consiguen las entradas? Le Puede decimos a la ser por audiencia. alternativa teatral y también puede ser en boletería. Con efectivo en boletería, porque no boletería. manejan tarjeta. Boletería en efectivo, pero si no en alternativa teatral Siempre con alternativa con teatral. el método. ¿Cómo se busca en alternativa teatral? Y son todos los links Se entra a la digitales. página web de alternativa teatral. Donde dice nombre, se pone Nicandro y Alda, y Bien. ahí aparece. Sí, Ya sí. directamente aparece Sí. para adquirir o reservar las entradas. ¿no? Exactamente. Sí. Así que, bueno, a Mancay Espíndola, Connie Marino, les agradezco mucho que hayan venido a Pantallas y Escenarios a contarnos sobre esta obra que les digo, es una obra del amor escrito, ¿no? Por ejemplo, puedo decirlo de alguna manera así, o la escritura del amor. También. Sí, total. La escritura del amor, sí. Muchas gracias por venir a Gracias, BCN Carlos. Radio. Muchas gracias. Un placer. Este fue otro video podcast de Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. El equipo estuvo formado por Juan Martín, Nina Pepe, Lucas Navas, Mariana Salas. En pantallas van a ver las redes del programa donde se pueden comunicar con nosotros, hacernos críticas si lo quieren. Y bueno, como entrevistador, Carlos Herrera.